gracias por vuestra a esta jornada que hemos organizado desde la Federación de Empresas en colaboración con la Agencia de Desarrollo para informaros de la nueva convocatoria de ayudas. Hombre, en primer lugar, da gusto ya ver gente, ¿no? Ya llevábamos tiempo de tanto Zoom y tantas videollamadas y al final, pues poder vernos, pues yo creo que ya da gusto, aunque para que os hagáis una idea, estamos casi 200 empresas y los que estamos aquí y los que están online. Por tanto, el online todavía tiene su pegada, pero da un gusto vernos, el poder hablar y yo creo que incluso después de la jornada el poder departir un poco, intercambiar opiniones, que yo creo que es lo que todos echamos en falta, ¿no? Y tan necesario, sobre todo en el mundo empresarial, ese networking y esa comunicación. Bueno, me acompaña en la mesa el gerente de la Agencia de Desarrollo, Luis Alonso. Luis, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos. Quedará también una primera exposición y, por supuesto, dar las gracias bueno, y bienvenidos de nuevo, porque hacía tiempo que nos teníamos con la pandemia, a los técnicos de la Agencia de Desarrollo que van a colaborar en esta jornada y que, bueno, yo creo que tampoco hace falta mucha presentación porque todos conocéis a Mercedes Cerezos, a Alfredo, a Luis y a Amadeo. A todos muchísimas gracias por venir aquí, por comentarnos las nuevas líneas de ayudas. Y lo que se trata hoy fundamentalmente es que nos informen de esta nueva convocatoria, pero que también sirva para un coloquio. Es decir, al final lo que nos gustaría, al final de todas las ponencias, haremos un coloquio que moderará mi compañera Laura Urbieta, es que podamos preguntar todas las dudas y cuestiones que tengamos. De eso se trata, tanto presencial como online, que nos pregunten. Y que también podamos hacer propuestas. Es decir, lo que se trata también de estas jornadas es sacar propuestas de mejora para futuras convocatorias. Nosotros es nuestro papel como Federación de Empresas hacerlas, pero podéis plantearlas directamente de aquí, sino a través de la Federación, bien a mi persona, a mi compañera Laura, decirnos aquellas cuestiones que consideréis que se pueden mejorar para trasladarse a la Agencia de Desarrollo y que en futuras convocatorias se pueden incluir. Yo creo que es el objetivo común del Gobierno y de la Federación, que las ayudas cada vez traten mejor las necesidades de las empresas. Por mi parte, nada más, desearos una buena jornada. Como digo, es un placer veros a muchos de vosotros que hacía tiempo que no os veía y luego nos saludaremos, y cederte la palabra a Luis para que comiences. Vale, pues muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Federación de Empresarios de La Rioja, agradecer a Eduardo también, bueno, pues esta jornada que sirve también para reencontrarnos, como decía Eduardo, reencontrarnos después de una época bastante difícil, de una época COVID. La verdad es que llevamos un tiempo desde aquel marzo del 2020 donde parece que sumamos dificultades y vamos acumulando dificultades, vamos saliendo de unas y vamos entrando en otras. Y desde la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja tenemos que estar ahí y siempre hemos entendido que tenemos que estar ahí. La verdad es que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se creó en el año 1997. Se crea, como ya sabéis todos vosotros, básicamente para desarrollar y para fomentar y para que el tejido empresarial riojano pues, esté en las mejores condiciones para crecer. Tenemos unos objetivos muy claros y unas misiones muy claras, como es el aumentar la dimensión y la capacidad de nuestro tejido productivo, extender la innovación. Ya sabéis que uno de los programas fundamentales de la ADER es la I+D+I, o el I+D, dinamizar nuevos proyectos empresariales, modernizar el comercio y también apoyar la globalización o internacionalización de las empresas. Estos han sido las misiones o los objetivos fundamentales de ADER desde aquella ley de creación de la agencia en el año 1997. Lo que pasa es que, como os venía a decir anteriormente, desde marzo del 2020 añadimos, no de manera legal, pero sí de manera formal, pues un objetivo adicional. Un objetivo adicional que era el hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Y digo esto, además, porque en ese empeño que ha tenido la Agencia de Desarrollo Económico ha sido un empeño bastante importante que nos ha ocupado de manera casi exclusiva desde aquel marzo del año 2020, que es ahora cuando estamos recuperando una cierta normalidad, y digo una cierta normalidad porque han venido también otras circunstancias, pero que ha sido una época extraordinariamente intensa en ADER, ¿no? Como ya sabéis, aparte de la plantilla normal de Muro de la Mata, pues tuvimos que duplicar plantilla del personal de Fombera en un esfuerzo extraordinario, como os decía, de toda la casa para hacer frente a esta situación de pandemia. Pero bueno, al final pusimos a disposición de todo el tejido productivo 160 millones, algo más de 159 millones de euros, que cuando uno habla de millones de euros parece que pierde la perspectiva, pero en perspectiva hay que decir que es algo más de 5 veces lo que era ADER. Es decir, hoy vamos a presentar un plan estratégico de subvenciones de algo más de 31 millones de euros y estamos hablando de que en esta época, en cuanto a los programas COVID y programas tradicionales, hemos puesto algo más de 159 millones de euros. Como os decía, 5 veces lo que es ADER. Pasamos a tener en torno a 2.591 expedientes, y estos son datos cerrados que además tenemos que ofrecer
por motivos de calidad, 2.591 expedientes en 2019 a 20.127 en el año 2020. En apenas 2 años se recibieron además casi 31.000 solicitudes. En apenas 2 años, digo, desde aquel marzo del 2020 hasta las últimas ayudas que hemos sacado relacionadas con el COVID y referidas al cierre del ocio nocturno que tuvo lugar, que ya parece que fue hace mucho tiempo, pero que tuvo lugar en enero de este año, del 2022. Ahora que estamos cerrando la época COVID, ahora parece que nos estamos olvidando del COVID, es cuando podemos sacar ya algunas conclusiones, ¿no? Algunos resultados de lo que fue ese tremendo esfuerzo por parte de ADER para hacer frente al COVID. 23.400 expedientes con resolución positiva, 12.360 empresas que recibieron esos expedientes positivos. Hablamos de empresas y hablamos de que un 78% son autónomos y micropymes dentro de esos expedientes aprobados. Al final, en importe, hemos concedido más de 98 millones y medio, 98 millones y medio en todo lo que eran los programas COVID y casi 8.000 euros concedidos a cada una de las empresas. Sé que las medias algunas veces son medias, pero si uno hace el cálculo, son casi 8.000 euros por empresa en todo lo que eran los programas COVID. Y ahora, como les decía, pues asumimos un reto como ADER. El reto es terminar con esos expedientes COVID, porque muchos de ellos todavía están pendientes de comprobar la inversión, hacer las inspecciones correspondientes, pero muchos de ellos los vamos cerrando, no sin esfuerzo. Tenemos que encarar un presente difícil, así que vamos a ver ahora en este plan estratégico de subvenciones, donde hemos destinado 2,5 millones de euros a compensar las consecuencias de la guerra de Ucrania, que el señor Putin pues, nos ha metido o ha iniciado esa guerra y ha provocado unas consecuencias bastante graves para el conjunto de las empresas. Y también tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que sentar las bases, porque otra de las consecuencias que nos ha dejado el COVID es que tenemos que pensar en el futuro, tenemos que planificar las empresas, tenemos que planificar las inversiones y tenemos que pensar que las cosas están cambiando y que tenemos que continuar. Y por tanto, hemos planteado este plan estratégico de subvenciones y ahora voy a la presentación. Ah, no está compartida. Sí, ya por. Es de local, sí. Vale, como les decía, hay 2 ejes fundamentales que van a articular este plan estratégico de subvenciones. Como les decía, es el momento de reindustrializar y para ello vamos a emplear los fondos europeos, una parte del hermano menor que llamo yo de los fondos Next Generation, que es el fondo RIAD, y vamos a incrementar, gracias a esos fondos, en algunas líneas los porcentajes de ayuda que hasta ahora ha concedido ADER. Este incremento de porcentajes en algunos casos va a ser un incremento bastante importante, como veremos después. Y también otro de los ejes sobre el que pivota este plan estratégico de subvenciones es el eje de simplificar. Muchos de los porcentajes los vamos a hacer fijos en varias líneas y vamos a cambiar las bases en ciertos programas con esa idea de agilizar o de simplificar. Por áreas de actuación, este plan estratégico de subvenciones, esos algo más de 31 millones de euros que estábamos hablando, ¿cómo se distribuyen? Pues se distribuyen en una reindustrialización, en todos los programas que son de reindustrialización, que son los que dirige Merche Cerezo. Tenemos algo más o casi 13 millones de euros que ocupan un 41,81%. En todo lo que es la I+D+I, más si sumamos la tecnología TICO, la línea TI4 que muchos de vosotros conocéis, vamos a ocupar algo más del 33% de esos 31 millones de euros. En todo lo que son las líneas de comercio, en esas 2 líneas de comercio que hay, ocuparemos algo más de 1 millón de euros. En el emprendimiento y en el apoyo a los autónomos, 2.200.000 euros. En la internacionalización, 1.290.000 euros. En el COVID, porque también está incluido en este plan estratégico de subvenciones, esas ayudas al ocio nocturno, que espero y confío que sean las últimas ayudas COVID. Y las medidas de guerra de Ucrania, como les decía antes, 2,5 millones de euros, que en porcentaje representan un 8,04% del plan estratégico de subvenciones. En definitiva, 75 de cada 100 euros se van a dedicar a actuaciones de reindustrialización y de I+D+I más TIC. 38 instrumentos de apoyo, porque al final estos 31 millones de euros se materializan en 38 instrumentos de apoyo.
Básicamente, esos instrumentos de apoyo son líneas de ayuda directa, pero también hay becas y también hay convenios. Y aquí en la presentación podéis ver cómo se distribuyen esos instrumentos de apoyo en cada una de las líneas. Pasamos ya a lo que es la línea de reindustrialización. Esa línea de reindustrialización pues, se distribuye en los distintos programas que podéis ver ahí, algunos de los cuales han salido ya o prácticamente todos han salido ya. Lo más importante siempre va a ser la línea de Invierte PYME, la línea INP, que en este caso dispone de 4.250.000 euros, y otra línea de PYME alimentaria que dispone de algo más de 4 millones de euros. Yo cuando hablo de presupuesto, cuando estamos hablando de plan estratégico de subvenciones, hablamos de más de 31 millones de euros. Estamos hablando del presupuesto que hay ahora mismo. Es voluntad del Gobierno de La Rioja, de la Agencia de Desarrollo Económico, dotar de más presupuesto si así vemos que es necesario. También tengo que decir que en esta línea de reindustrialización creo que hemos tenido un éxito, no solo igual en la asistencia de hoy, sino también un éxito en las propias solicitudes que vamos recibiendo a día de hoy. A día de hoy, en cada uno de estas líneas de ayuda salieron el 16 de mayo, se publicaron en el BOR y en apenas un mes hemos recibido prácticamente 1 millón de euros en cada uno de los días. Es decir, sea un día laboral o sea un día festivo, hemos recibido 1 millón de euros de solicitud. Aquí tenemos las convocatorias que conforman las líneas de I+D+I. Sin más, algo más de 10 millones de euros. La línea de I+D+I siempre va a ser lo más importante de esta línea. Y aquí tenemos también cómo se distribuyen las distintas líneas, tanto las distintas áreas de emprendimiento, de autónomos y de comercio comercio exterior. Y también, como les decía, pues el reparto de COVID y de las medidas contra la guerra de Ucrania. Tampoco me quiero extender demasiado. Hasta el momento se han publicado ya convocatorias por algo más de 24 millones de euros. Son todas esas que aparecen ahí. Prácticamente hemos convocado todo lo que tiene que ver con reindustrialización y I+D+I nos falta algún programa, como veremos ahora, pero las líneas básicas han salido ya. En cuanto a lo que queda pendiente de salir, queda pendiente por salir lo que ustedes ven ahí. Quedan pendiente por salir todo lo que tiene que ver con eficiencia energética o algún programa específico de eficiencia energética, y está pendiente por salir el cheque de innovación. El cheque de innovación está pendiente por salir por un cambio bastante importante que hemos introducido, y es que estamos modificando las bases para que ahora mismo no sea necesario solicitar y esperar resolución, sino que se solicite y se pueda justificar en el mismo momento. Es decir, ahora mismo alguien ya puede estar consumiendo ese gasto o ejecutando ese gasto y puede presentar la solicitud y la justificación en el mismo momento. Algunas novedades, ¿no? Y tampoco quiero adelantar demasiado por dar paso a mis compañeros. Como les decía, vamos a alcanzar un 35% de ayudas, del porcentaje de ayuda en algunos de los programas de reindustrialización, gracias a los fondos REA. Esto va a suponer, como les decía, pasar de un porcentaje medio que hemos utilizado en algunos programas de ayuda del 15% al 25% para las medianas empresas o al 35% para las pequeñas empresas. Repito, 25% y 35%. Es además un tipo fijo, pero es un compromiso mutuo. Con eso quiero decir que ustedes tienen que solicitar, nosotros tenemos que resolver, ustedes tienen que justificar y nosotros tenemos que pagar antes del 31 del 12 del 2023. Cuando ven ahí lo de pagar, no es un error que he cometido yo. No, hay que pagar antes del 31 del 12 del 2023. Estas son condiciones reales, estas son condiciones que no podemos cambiar. Estas son condiciones que vienen marcadas. Por lo tanto, cuidado con los plazos, cuidado con los presupuestos que ponemos, porque van a ser claves y van a ser fundamentales. Si todo va en este calendario, los porcentajes de ayuda, no en todos los programas, no en todos los casos, ahora veremos en qué casos y con qué condiciones, pero los porcentajes de ayuda van a pasar del entorno al 15, al 17, al 25 y al 35. Cambios también que afectan a lo que son los programas de reindustrialización, de inversión. Los módulos de obra civil comprobamos que estaban bastante desfasados debido a que no se habían actualizado en los últimos años y debido a los aumentos de los materiales. Los hemos aumentado en un 17%. Otro cambio importante que ya les he anunciado, el tema del cheque asistencia, solicitar y justificar en el mismo momento. Hay una nueva línea de cheque Europa y hay 3 programas en eficiencia y renovables, dos de ellos que son nuevos. Y estas serían las novedades más importantes que luego a medida que avance la jornada podemos desgranar y también podemos avanzar.
Importante, ¿no? Para terminar por mi parte, tampoco quiero alargarme más, dos elementos que yo considero bastante importantes y sí que hemos visto que inciden bastante en ADER. Primero, el contacto con la agencia de desarrollo tiene que ser un contacto continuo. No queremos que sea un contacto que uno haga la presentación y se olvide del expediente. Queremos que los expedientes se presenten, se actualice la información y que los presupuestos, si vemos que alguien ha solicitado una cantidad y que no va a ejecutar ese expediente, toda la cantidad, pues que nos llame y actualice el presupuesto, porque es bastante importante para nosotros, para la dinámica presupuestaria nuestra. Importante, no esperar al último día. Tengo que decir, y ahora que no me oye nadie, que yo no siempre he cumplido este consejo, pero el corazón os lo agradece. Y sin más preámbulo, pues paso ya a mi compañera Merche Cerezo, que va a desgranar un poco lo que es la parte de activos. Bueno, tenéis buena jornada. Gracias, Eduardo. Gracias, Luis. A continuación vamos a ir presentando van a ir presentando los técnicos de ADER las ayudas por área. En primer lugar, es la parte de ayudas a la inversión por parte de Mercedes Cerezo Martínez, responsable de la unidad de activos y sectores de referencia. Ponemos la presentación. Indicar que esperaremos al final de la jornada para hacer las preguntas, tanto de la parte del chat como la presencial. Cuando quieras, Mercedes. Bueno, pues con mis compañeros, agradeceros a todos la presencia aquí y a los que estéis en vuestras empresas también. Desde 2019, con el tema del COVID, no habíamos hecho estas jornadas, pero sí que eran las jornadas que recurrentemente hacíamos todos los años, pues con bastante éxito de público. No obstante, a mí siempre me gusta decir que ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en la Agencia de Desarrollo. Todo el equipo de ADER está a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que tengáis y acompañaros en el proceso de presentación del expediente y después en la tramitación para poder evitar posibles incidencias negativas. Yo os voy a presentar la unidad de activos fijos y las grandes novedades, que fundamentalmente lo más importante, ya lo ha dicho el gerente, es que hemos simplificado un poco las valoraciones y en gran parte de las líneas se dan porcentajes fijos y además más elevados que en otras convocatorias. En el caso de mi unidad tenemos tres grandes bloques: el bloque de las ayudas para proyectos de inversión, el bloque de las ayudas para el comercio minorista y el de las ayudas financieras. Casi todas las líneas tienen un plazo de presentación de solicitudes que finaliza el 2 de diciembre de 2022. Esto puede ser extensivo también a las otras líneas de ADER. Hay algunas excepciones. Dentro de mi unidad, para poder acceder a los fondos REACT, que luego lo vamos a ver más adelante, hemos puesto un plazo más corto, porque se trata de proyectos que, como ya ha anticipado el gerente, van a tener una maduración corta, van a tener que estar finalizados para el 31 de mayo de 2022. Entonces, para que a nosotros nos dé tiempo de resolverlo, de que vosotros hagáis la inversión, solicitéis el abono, etcétera, hemos puesto un plazo un poco más corto. Tenéis que presentar antes del 30 de junio para poder ser beneficiarios de REACT. Además, la línea mía, que es una línea que tiene efecto retroactivo, también tiene un plazo más corto, porque una vez que está ya iniciado tenéis que conocer bien el proyecto y el plazo se ha reducido al 15 de julio. Y luego una línea de dinamización comercial que estaba dirigida únicamente a entidades locales y a asociaciones de comerciantes. Esta también tiene un plazo corto que finaliza el 30 de junio de 2022 y también consideramos que es suficiente, puesto que aquí lo que se subvencionan son todas las acciones, todas las actividades que están previstas en el ejercicio natural, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con respecto al primer bloque, voy a ir desgranando un poco cada uno de ellos. Tenemos una línea que es para la adquisición de suelo en polígono industrial. Luego tenemos tres líneas que, en función de la actividad, la empresa deberá dirigirse a una o a otra. En el caso de la ESA, es para la pesca y la acuicultura, eso será pues para actividades de transformación de productos
de la pesca, como por ejemplo puede ser bonito, anchoas, etcétera. Y luego sería una empresa que es agroalimentaria, tendría que entrar por la línea que llamamos PAL, y para el resto de actividades de manufactureras, de comercio al por mayor o de servicios, tendría que ir en la INP si se trata de una pyme o en la IFI si se trata de una grande. Tendríamos que ver, eso sí, los epígrafes porque hay algunas actividades que no están subvencionadas. Y luego las últimas dos líneas que recogemos, una es para inversiones intensivas, la que llamamos GPI, y la mía, que es una línea más pequeña. Estas dos son las únicas de las líneas, perdón, junto con la del suelo, que tienen efecto retroactivo. Esto es importante. Con carácter general, nuestras ayudas se acogen a lo que llamamos efecto incentivador, que imagino que la mayor parte de vosotros ya lo conocéis. Cuando se solicita la ayuda, no puede estar el proyecto de inversión iniciado, no puede haber un pago anticipado, no puede haber un contrato firmado, etcétera. Y esto es un requisito imprescindible, que tenéis que tener cuidado con ello, porque muchas veces se presentan en las solicitudes, en la fase de aprobación no se ve porque se pide la memoria y pocas cosas más, y luego en el abono es cuando se ve que el proyecto está iniciado. Esto se salva únicamente en aquellas líneas que se acogen al reglamento que se denomina de minimis. Eso nos permite que sea retroactivo. Entonces, eso está en el caso del suelo, en el caso de la GPI y de la NIA. Para la retroactividad, tenemos en cuenta el cierre de la convocatoria anterior, que fue el 10 de diciembre de 2021. ¿Qué problema tienen las líneas de minimis? Que todas las ayudas que se acogen al régimen de minimis no pueden recibir una subvención superior a 200.000 euros en total en 3 años. Con lo cual, si vuestro proyecto cumple con el requisito del efecto incentivador, yo recomendaría que presentaseis la solicitud en cualquiera de las otras líneas, porque siempre vais a poder disponer de ese saldo. Una novedad que hemos introducido este año es que hasta este momento, por lo menos en mis líneas, hasta este momento la empresa podía modificar al alza su proyecto presentado siempre antes del cierre de la convocatoria. Para evitar que el último día se nos presenten muchas modificaciones, os estamos dando un plazo de 2 meses desde la fecha en la que presentéis la solicitud para modificar al alza. A la baja podéis modificar en cualquier momento y si sabéis que vais a gastar menos, es deseable que lo hagáis para tener las menos tensiones presupuestarias posibles, pero disponéis solamente de 2 meses y siempre antes del cierre. Es decir, si se presenta una solicitud el 15 de noviembre y el cierre finaliza el 2 de diciembre, pues no tenéis 2 meses, tenéis hasta el 2 de diciembre para modificar al alza. La primera línea de la que voy a hablar es la de adquisición de suelo en polígono industrial. Aquí solamente se subvenciona la adquisición directamente al promotor del polígono. Y la subvención varía en función de la actividad de la empresa. Si la actividad de la empresa es manufacturera, la subvención va a ser de un 40%, y si es de comercio y servicios, un 30%. A estos porcentajes se le añadirá un 10% si la plantilla de la empresa es de hasta 50 trabajadores. Como veis, solamente teniendo en cuenta estos porcentajes, nos vamos a una horquilla de entre el 30 y el 50%. Pero es que además, en el caso de que quien venda la parcela sea una administración pública, se duplica la subvención, con lo cual habrá algún caso que incluso se puede llegar al 100%. Restricciones a esto. Bueno, primero lo que ya he comentado al principio, que es una línea de minimis, con lo cual como máximo hay 200.000 euros y tendremos que ver si tenéis algunas ayudas de minimis ya concedidas, que hasta ahora no era un problema el tema del minimis, pero en el año 2020 con el tema del COVID salieron préstamos ICO que muchos de ellos consumían minimis. Entonces ahora ya es muy habitual que las empresas no dispongan de la totalidad del saldo. Y luego también hay 2 restricciones que son, nosotros vamos a subvencionar como máximo un coste de la parcela de 60 euros metro cuadrado. Esto lo hemos subido. El año pasado, bueno, los anteriores fueron 45 euros metro cuadrado, lo hemos subido a 60. Si adquirís una parcela por 70 euros metro cuadrado, es subvencionable, pero nuestra base va a ser 60 euros metro cuadrado. Y luego otra restricción es que deberíais edificar en planta baja al menos el 40% de la superficie.
Lo mismo que en el caso anterior, si no edificáis el 40% no significa que no vayamos a subvencionar la parcela, pero ya no vamos a subvencionar la totalidad, vamos a hacer una prorrata para que la edificación en planta baja sea del 40%. Luego ya con respecto al resto de líneas que nos quedan de este bloque, todas son para inversión. Aquí puede entrar suelo industrial. Si, por ejemplo, una empresa tiene el minimis cubierto, esas parcelas de suelo industrial que no pueden entrar por la línea anterior, pueden entrar en esta línea con el resto de las inversiones. Se puede subvencionar la obra que, como ha comentado antes el gerente, hemos incrementado los módulos en un 17%. Los módulos se publicaron el lunes, están ya publicados, los tenéis también en nuestra página web. Podéis consultarlos cuando queráis. Se subvenciona maquinaria, equipos informáticos, bueno, cualquier inversión que vaya a realizar la empresa. Como novedad este año, en el caso del mobiliario, hasta ahora solamente se subvencionaba mobiliario para actividades de comercios y de servicios. En esta ocasión va a ser subvencionable también el resto de actividades con un límite de 15.000 euros. Y si es mobiliario para el showroom, entonces el límite es de 60.000 euros. En la línea INP, que es la que va, o sea, no estoy hablando ahora de la de pesca y agroalimentaria, el proyecto tiene que encuadrarse dentro de una de estas 4 categorías: creación de un nuevo establecimiento, ampliación de un establecimiento existente, diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos o en nuevos procesos. Esto lo marcan así los reglamentos europeos. Entonces, cuando vosotros presentéis la solicitud, tendréis un desplegable y tendréis que elegir, tiene que ser una de estas 4 opciones, y luego sería recomendable que en la memoria lo desarrollaseis. ¿Qué subvención vamos a conceder? Como he dicho antes, vamos a ir a porcentajes fijos. Lo básico es que una pequeña empresa pueda ir al 20% y una mediana es un 10%. Pero si se cumplen una serie de requisitos, vamos a poder incrementar estos porcentajes. Si se cumplen los requisitos que marca el artículo 14 del reglamento, que básicamente son los 2 que he reflejado en la diapositiva, si la empresa va a contribuir financieramente con al menos el 25% del proyecto de inversión, y con esto lo que se quiere decir es que financie con fondos propios o con financiación ajena no subvencionada, y con el requisito de mantenimiento de la inversión como mínimo 3 años, entonces vamos a poder subir los porcentajes. Y se van a poder subir a un 20% en el caso de una pequeña y una mediana un 15%, más un 5%, estamos en una población de menos de 1.500 habitantes. Y la tercera opción, que vamos a subir a los porcentajes máximos que nos permiten los reglamentos, en aquellos casos que cumplan los requisitos siguientes. Bueno, y va a ser cofinanciación REACT. Nosotros vamos a cofinanciar con fondos REACT, vamos a tener nos lo van a cofinanciar, nos interesa mucho porque vamos a recibir dinero de otro organismo. Entonces, hay unos requisitos. Primero, inversión mínima de 100.000 euros. Segundo, tiene que encuadrarse en alguno de los epígrafes que he reflejado aquí. Básicamente son las empresas manufactureras, entrarían todas, y luego pues algún epígrafe de algún servicio avanzado. El plazo de presentación, ya lo he dicho antes, insisto, finaliza el 30 de junio. Si el 15 de julio nos presentan un expediente de una actividad manufacturera por una inversión de 150.000 euros, no vamos a poder subvencionarlo con porcentajes máximos. También hay que cumplir lo que he comentado antes: financiación con fondos propios al menos el 25%, mantenimiento de la inversión 3 años, y la inversión tiene que estar finalizada y pagada antes del 31 de mayo y solicitar el abono antes del 31 de mayo para que a nosotros nos dé tiempo a hacer las inspecciones y a pagaros la subvención antes del 31 de diciembre. Si no, no podría ser cofinanciado y no obtendríamos retornos, y en ese caso pues ya lo que haríamos es ir a los porcentajes que hemos comentado anteriormente. Para las grandes, no he comentado que en la línea anterior es únicamente para pymes. En las grandes empresas, lo he comentado indirectamente porque cuando os he dicho los porcentajes me he nombrado a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen muchas restricciones a la hora de que su proyecto sea subvencionable. Son subvencionables únicamente las nuevas actividades. Eso es lo que tenemos claro, que tiene que ser una nueva actividad, y hablamos de 4 dígitos en el GNAE,
o una empresa que no desarrollaba anteriormente su actividad en nuestra comunidad, mantiene los centros de trabajo anteriores y se va a instalar en la nuestra. Eso podría ser subvencionable. Y en este caso la subvención podría ser de un 10% más un 5% si se encuentra ubicada en un municipio de menos de 1.500 habitantes. Con respecto a la línea esta es la que se dirige a la pesca. Las subvenciones va a ser, si se trata de una pyme de hasta 50 trabajadores, un 20% más un 5% si es la población menor de 1.500 habitantes, y si es de más de 50 trabajadores, un 15% más un 5% si es de más de 1.500 habitantes. En este caso no existe, como en el otro, la posibilidad de REACT y de subir los porcentajes. Son reglamentos distintos, son situaciones diferentes, no ha sido posible. Lo mismo pasa con la línea de agroalimentaria, tampoco vamos a tener la posibilidad de REACT. Con la línea agroalimentaria ahí tenemos dos reglamentos diferentes, hay una diferencia a la hora de estudiar los proyectos en función de qué productos transforma y cuál es el producto terminado. Hay un anexo que nos dice cuáles son los productos agrícolas. Entonces, si la empresa manufacturera transforma un producto agrícola en un producto agrícola, aplicamos un reglamento, y si el producto terminado no es agrícola, aplicamos otro. Realmente lo más normal en nuestra comunidad es que se trate de la primera situación, porque como producto final no agrícola, pues tenemos las empresas fabricantes de cerveza, pan y bollería y el chocolate. Puede haber alguna más, pero en principio que nosotros hayamos tenido casos, esos epígrafes. Las subvenciones en el caso en el más general, que va a ser que el producto terminado sea agrícola, va a ser como en el caso lo mismo que en el caso de la pesca, un 20% y un 10% en función de la plantilla, más un 5% si se trata de 1.500 habitantes. En el caso del que el producto no sea agrícola, el producto terminado no sea agrícola, entonces ya es el mismo reglamento de la INP que hemos comentado antes. Entonces, una pequeña iría un 20%, una mediana iría un 10%, y luego en función si va a cumplir el requisito de la contribución financiera del 25% y del mantenimiento, nos podríamos ir hasta un 20 y un 15, más un 5% si se encuentra en una población de 1.500 habitantes. Las otras dos líneas que quedan de este bloque son las que ya he comentado anteriormente, que son de minimis y tienen efecto retroactivo. En la primera de ellas, en la que llamamos GPI, grandes proyectos de inversión, se puede subvencionar tanto pequeñas como medianas como grandes. Y está establecido el porcentaje en 20% para una pequeña, mediana para un 15% y grande un 10%, más un 5% si la población es hasta 1.500 habitantes. Y el efecto tiene que tener efecto retroactivo hasta el 11 de diciembre de 2021. Una novedad que hay en esta línea es que hasta ahora era un requisito imprescindible la creación de empleo. Y en esta ocasión, pues lo estoy dudando, pero en esta ocasión creo que lo quitamos, la creación de empleo. Luego, con respecto a la otra línea que tiene efecto retroactivo, es mucho más pequeña. Ahí sí que ya puede entrar cualquier tipo de actividad con una inversión. Bueno, en la GPI la inversión mínima es muy elevada, es de 1 millón de euros con carácter general y de 500.000 euros si se trata únicamente de inversión en maquinaria. Sin embargo, la otra línea es pequeña, la inversión es de como mínimo 50.000 euros con carácter general, si se trata de micros o de nuevas empresas, de 10.000 euros. Pero el porcentaje también es mucho más pequeño, es un 9% de subvención y además el proyecto máximo subvencionable es de 200.000 euros. El siguiente bloque que tenemos es el de comercio, que tenemos dos líneas, no han sufrido muchas variaciones con respecto a lo que teníamos hasta ahora. Tenemos una línea dirigida al comercio al por menor y otra a la dinamización comercial. La línea del comercio al por menor tiene varias actuaciones, son las mismas de otros años y las valoraciones también van a ser similares. Gastos de que, bueno, voy a nombrarlos únicamente las actuaciones, luego pues habría que ver porque hay alguna restricción igual en alguno de los epígrafes subvencionables, pues igual hay alguna restricción que habría que ir a la convocatoria. Se subvencionan gastos de creación y constitución de empresas con un 35%, inversión en activos fijos con una subvención que varía entre un 15 y un 40% en función de pues, la creación de empleo, de la ubicación, etcétera.
Y como novedad en esta línea hemos incluido como subvencionable, que hasta ahora no se subvencionaba, los derechos de traspaso y el canon de franquicia, con una inversión máxima subvencionable en cada uno de los conceptos de 3.000 euros. Subvencionamos también la innovación en la gestión comercial con un 20%, la implantación TIC con otro 35% y la aprobación a calidad con un 40% con el límite de 2.000 euros. Esta también es de minimis, tiene efecto retroactivo hasta el 11 de diciembre de 2021. En la otra línea dirigida al comercio, ya la he comentado un poquito al principio, va dirigida a entidades locales y asociaciones de comerciantes. Las asociaciones de comerciantes, si tienen un ámbito exclusivamente local en Logroño, no pueden ser beneficiarios y el Ayuntamiento de Logroño tampoco puede ser beneficiario. En el caso de las asociaciones, probablemente puedan tener líneas que haya sacado el Ayuntamiento. En este caso lo que estamos subvencionando son gastos de dinamización, diseño web e imagen corporativa de la asociación, gastos externos de la gestión administrativa también de la asociación y posibles gastos de contratación de gerencia. La subvención es en principio de un 50%, pero si el proyecto que nos presentan es únicamente de planificación de ferias entonces y no excede los 60.000 euros, entonces la subvención es del 75%. Esta línea permite pagar en el momento que se emite la resolución un anticipo del 50%. Y como ya he comentado al principio, los gastos tienen que ser efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. El tercer y último bloque es el de las líneas financieras. Yo antes de comentar nuestra línea sí que quería comentaros que hay un producto que es de Next Generation que ha sacado el Ministerio y que se subvencionan costes del estudio y coste del aval de las sociedades de garantía recíproca y además se bonifica el interés. Con lo cual, si se cumplen los requisitos, que básicamente va dirigido para empresas manufactureras o algunas de servicios industriales, pero básicamente manufactureras, pues os puede interesar recibir información sobre este producto. Tiene que ser con aval de sociedad de garantía recíproca, con lo cual yo os recomendaría que dirigieseis a Iberaval o a cualquier otra sociedad de garantía recíproca que funcione aquí en nuestra comunidad. Esa línea también se acoge al régimen de minimis que he comentado, con lo cual hay que tener cuidado con el saldo de los 200.000 euros, pero os puede interesar. No obstante, si no vais por esa línea, sí que nosotros mantenemos las dos líneas financieras que hemos mantenido en los últimos años, que se acogen al régimen de minimis, que tienes que presentarlo en la línea FI si lo que se va a financiar, si el préstamo avalado por sociedad de garantía recíproca va a financiar un proyecto de inversión, lo tenéis que presentar en la FI. Si se va a financiar un proyecto de circulante, lo tendréis que presentar en la FIC. Y nosotros estamos subvencionando el coste del estudio con el límite del 0,75% y el coste del aval con el límite del 2%. Tiene efecto retroactivo. Tiene efecto retroactivo de tal manera que si el préstamo se ha firmado después del 11 de diciembre de 2021, es subvencionable. Y lo mismo para las inversiones. Es subvencionable un proyecto de inversión ya iniciado y que se va a financiar con un préstamo por el cual se ha solicitado la ayuda. El plazo de presentación de la póliza, que esto también es un tema que nos ha dado muchos problemas, porque nosotros no podemos resolver el expediente mientras no nos presentáis la póliza firmada. ¿Qué pasa? Que claro, yo comprendo que a la empresa lo que más le interesa muchas veces es recibir la financiación, reciben el préstamo y ya se olvidan de presentarnos a nosotros la póliza. Nosotros teníamos, al principio pusimos un plazo de un mes desde que se firma para presentarnos la póliza. Se nos caían muchos expedientes, lo ampliamos a 2 meses. Bueno, ahora ya lo hemos dejado abierto hasta el 28 de febrero, pero cuanto antes se presente la póliza, pues antes se puede cobrar porque antes se va a poder valorar el expediente. Y eso es todo. Yo creo que ya para el final Sí, las preguntas. Muchas gracias, Mercedes. Sí, las preguntas las haremos al final de todas las áreas. A continuación, seguimos con Alfredo Martínez Lafraya, que es el responsable de la unidad de I+D+I de ADER, que nos va a explicar las ayudas a la innovación. Sí, me dejáis, sí. Muy bien.
Gracias por vuestra asistencia física o a través de la red y vuestro interés. Voy a intentar ser no alargarme demasiado en el detalle de las 9 líneas de ayudas que voy a exponer de innovación y sí me voy a centrar un poco más en los cambios que ha podido haber respecto a anteriores convocatorias. Antes de comenzar con ello, indicar que algunas de las cuestiones ya han sido expuestas por nuestro gerente o por Mercedes Cerezo. Y, bueno, importante, aquellas líneas que llevan unos tipos de intensidad una más alta por el hecho de que vamos a cofinanciar o financiar con fondos READ, pues estar muy atentos a los plazos que marcamos para abrir los expedientes antes de una fecha concreta. Esa fecha es el 30 de junio, ¿de acuerdo? Importante. En nuestro caso, en el caso de innovación, afecta a lo que es la línea T4 de STIC, a toda la línea, afecta a la línea de energía y medio ambiente, a lo que es la convocatoria TEC, en aquellas inversiones que vayan a finalizar antes del 31 de mayo del año que viene, del 2023. Significa que o abrimos el expediente antes o el mismo 30 de junio, o si no perderemos esa posibilidad de entrar a esos tipos de mayor intensidad. Importante también, muchas de las líneas que vamos a ver se aplica minimis, por lo tanto es bueno que tengáis un poco controlado el minimis a disponer y cuando hay minimis nosotros admitimos gasto, inversión y gasto desde el día siguiente al cierre de la anterior convocatoria, en este caso es desde el 11 de diciembre de 2021. Más cuestiones. Cuidado cuando vamos a cofinanciar con fondos READ, líneas que pueden ser cofinanciadas con READ o FEDER, tenéis que llevar una contabilidad diferenciada. En los textos de convocatoria y en los resúmenes web nuestros estamos haciendo mucha incidencia en ello porque esto es algo que hay que conocerlo desde el primer momento para ir contabilizando bien los gastos, inversiones, gastos en los que se incurren. Aquellos que no estéis dados de alta en nuestra newsletter, es un buen momento para que os deis de alta y estéis informados de última mano de todos los cambios, novedades y propuestas que lancemos. Estar tranquilos con la velocidad que ahora mismo voy a ir porque las presentaciones se van a colgar en la web FEDER, por lo tanto, web FAIR. Por lo tanto, vais a tener ahí las presentaciones y luego lo que es el mayor detalle, también tenéis nuestra página web, la carpeta ayudas, ¿de acuerdo? Nuestras ayudas, las que ahora vais a ver, los tipos de ayuda están en torno entre un 30, 35, 50%, incluso hay una línea de ayudas que va al 100%, que es la definición de proyectos europeos. Son ayudas intensas. Beneficiarios, salvo que diga lo contrario, pues, pueden ser empresas, personas físicas u otro tipo de entidades, centros tecnológicos, organismos de investigación, etcétera, etcétera. En esta convocatoria, dado que hay concurrencia con otro tipo de ayudas, con otro tipo de fondos europeos, del Estado, de la comunidad, de otro tipo de organismos, y en algunos casos hay incompatibilidades marcadas, cuando llegue la hora de la declaración jurada, todos tendemos a clicar rápido y no ser muy pulcros en la lectura de todo, pero sobre todo en la declaración jurada de otras ayudas, a los efectos de que luego no nos lleven a unos y a otros a grandes sorpresas, ¿de acuerdo? Este es un esquema un poco de las convocatorias que gestiona la unidad de I+D+I. Estamos hablando de ayudas de TIC, T4, ahora entraré en detalle, proyectos de I+D, acrónimo IDI, apoyo a empresas, a agrupaciones empresariales innovadoras, clúster, líneas de ayuda TEC son en eficiencia energética y medio ambiente, lo mismo que la línea EE que sigue abierta, gestionamos fondos del IDAE y es para eficiencia energética en los sectores industriales. Y luego colgando de la orden reguladora de cheques de innovación, pues tenemos los cheques asistencia, como ha comentado nuestro gerente, está en definición,
y dado que vamos a incluir una novedad, y es la posibilidad de aprobar y pagar en un mismo acto, siempre y cuando la empresa lo solicite y justifique el abono de la actuación. Los cheques Europa para la definición y presentación de proyectos de I+D a convocatorias internacionales, los cheques microproyectos de I+D y los cheques talento para la contratación de gestores de innovación o tecnólogos. Bien, primera línea de detalle, proyectos de I+D+I. Subvencionamos el desarrollo de proyectos de I+D+I o proyectos de innovación. La subvención media estimada para desarrollo experimental es lo más habitual, pues está entre un 25 o 30%, a fondo perdido sobre los costes que en el apartado anterior se indican. Y en este caso, pues ya lo que son las novedades que se aplican en esta convocatoria es, por un lado, la simplificación en los tipos a los efectos de no reducción del tipo, sino reducción de las primas a aplicar. Se parte de una base de 25% y hay una prima cuando existe colaboración de un 5%. Importante en esta línea de ayudas llevar un sistema de contabilidad diferenciado. En el texto de convocatoria además se explicita, a diferencia de convocatorias anteriores, muy bien cómo la empresa puede hacerlo. Hay 3 formas de hacerlo y ahí tenéis un poco el detalle. Está también descrito en convocatoria. Indicar que los costes de personal, que lo normal puede pensarse es hacerlo mes a mes, existe la posibilidad de hacerlos a final de año a los efectos de vuestra propia simplificación. En lo que se refiere a la contratación de investigadores o tecnólogos por parte de la empresa, nuevos profesionales para el desarrollo del proyecto, indicar que el sueldo mínimo va a ser exigido, va a ser el 1,4 el salario mínimo interprofesional al 1 de enero de este año, y que se tiene en consideración el matiz de los proyectos de formación, tal como establece la ley. Cuando sean proyectos de formación, sabéis que se exige que el profesional no haya estado antes en la empresa o en el grupo empresarial, en los 6 meses anteriores haya estado de alta en la empresa. En este caso, además de las becas, se admite también que un contrato de formación esté exento de esta obligación. Quiere decir que un profesional pueda salir de un contrato de formación y que podáis recibir ayuda por la contratación de este profesional. La ayuda es, en este caso, de esta parte es el 50%. Esto es en lo que se refiere a la línea proyectos de I+D+I. La siguiente línea de ayudas es TIC, acrónimo TIC4. Bueno, en el caso anterior, importante, en I+D hay que abrir el expediente antes de empezar a desarrollar el proyecto. Esto es muy importante. Nos hemos encontrado casos donde la empresa, antes de haber aprobado, solicita el abono, aporta incluso facturas. El abono no es válido en ese momento, nosotros solo podemos aprobar, pero detectamos que hay facturas fuera, anteriores al día de la apertura. Eso hace caer el proyecto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y ser especialmente meticulosos en esto. El proyecto tiene que empezar y los costes que se imputen tienen que ser a partir de la apertura. Esto lo marca Bruselas. Seguimos por TIC, TIC4, que subvencionamos software y aplicaciones informáticas, de las que ahí se detallan y también, por supuesto, en convocatoria, y el equipo hardware y la asistencia experta externa necesario para la implantación de este tipo de software aplicaciones. Aquí la ayuda, esta línea va a REAZ, como comentábamos antes, es una de las líneas que se va a aplicar un tanto por ciento superior cuando podamos financiar. Cuando podamos financiar por REAZ será el 35% el nivel de la ayuda y si no, nos iremos al 25%. Muy importante, esta línea la cerramos en su totalidad el 30 de junio, no es lo normal, por lo tanto, estar alertados. Quedan 3 semanas de convocatoria. Novedades. Lo que he comentado, el cierre de la convocatoria el 30 de junio. Aplicaremos el 35% si el beneficiario es PYME
y la finalización del proyecto o actuación termina y se justifica y solicita el abono antes o el mismo 31 de mayo de 2023. En el caso de que una empresa al final no pudiera o superase ese plazo por cualquier cuestión, nosotros lo que haremos en ese caso será reducir la ayuda del 35 al 25%. En este caso no se pierde toda la ayuda. Una de las novedades es que hemos considerado todo el gasto, el software, aplicaciones, equipo como concepto único. Y bueno, pues hay una inversión mínima de 20.000 euros y una inversión máxima a subvencionar de 200.000 euros. Como novedades respecto a convocatoria anterior, en este caso no se subvencionan el diseño y desarrollo de páginas web y plataformas, salvo aquellas que apliquen realidad virtual o realidad aumentada, y la asistencia o consultoría experta externa que no esté vinculada a la implementación de los software o aplicaciones que se comentan. En el caso de los planes Industria 4.0, que se mantienen como subvencionables, en este caso se ha reducido el que puedan acudir a subvencionarse planes a empresas en los sectores industriales, de los que se indican en el anexo de convocatoria, con 5 o más empleados. Con anterioridad se exigía que fueran 10 o más empleados. Desde luego, lo mismo que comentaba en I+D, muy al tanto de llevar una contabilidad diferenciada en los elementos o inversiones gastos a subvencionar. La siguiente línea de ayudas es uno de los primeros cheques, es el cheque asistencia. Lo tenemos en definición, no hemos convocado porque estamos, como comentaba nuestro gerente, esperando a terminar la modificación de la orden reguladora y realmente poder aprobar y pagar si la empresa así lo solicita y justifica adecuadamente. ¿Qué vamos a subvencionar a través de esta línea? Planes estratégicos, planes tecnológicos. Tranquilos porque vais a tener la presentación y también tenéis el detalle de la convocatoria. Cheques formación de profesionales, la implantación de normas, asistencias para la I+D como pueden ser estudios de vigilancia tecnológica, etcétera, etcétera, patentes, financiación de la I+D, definición y presentación de proyectos de I+D a convocatorias nuestras, ADER o también nacionales, y cheques procesos eficientes como pueden ser Lean, cuadro de mando, interim management, etcétera, etcétera. Ayuda al 50%, vamos a minimis. Los módulos de gasto establecido están entre 4.000 y 10.000 euros. Ahí tenéis detalle también de cada uno de los módulos y os voy a explicar un poco qué novedades previstas. Por un lado, lo que ya comentaba, la unificación, si así lo entendéis o lo acreditáis, de la aprobación y el abono. Se vuelven a incorporar planes estratégicos, cosa que estos 2 últimos años no habíamos planteado porque había otras ayudas de COVID que ya los atacaban. No se convoca respecto a 2021 pues, el primer contrato de externalización de la gestión de la I+D+I. No hemos tenido estos 2 últimos años presentación de proyectos de este tipo. Se saca de esta parte, de esta convocatoria, la definición y presentación de proyectos de I+D a convocatorias internacionales. Van a ir por el cheque Europa, como luego comentaré. Y sacamos de aquí también las auditorías energéticas que van a ir a través de un programa nuevo de energía y medio ambiente, de eficiencia energética, que luego os comentaré. Y los cheques de ciberseguridad. Ciberseguridad entendemos que hay que acogerse a todo lo que es el kit digital y ese tipo de cosas. Se ha incluido dentro del cheque normas en la certificación de contenidos y ejecución para desgravación de I+D+I. Según el Real Decreto 1432. En lo que es financiación de convocatorias nacionales se incluyen cualquier convocatoria que lleve fondos Next Generation, a excepción del kit digital o similares. Y en lo que se refiere a los cheques de formación de profesionales, se admite el coaching en cualquiera de las 2 tipologías, lo que es formación directiva o formación para la adquisición de competencias y habilidades. En este caso se aplica el mismo límite del módulo, que es de 10.000 euros, para cualquiera de las 2 formaciones si se quieren meter en un único expediente.
El siguiente cheque es el cheque microproyectos de I+D, que subvencionamos pues, pequeños proyectos de I+D, pruebas de concepto o de diseño de producto, de desarrollo rápido y que no requieren unos grandes costes internos para su desarrollo. Nos vamos a un automatismo de cálculo y una simplificación. En este caso, los beneficiarios son empresas PYME y grandes empresas. Coste elegible, la consultoría experta externa está modulada con un gasto máximo de 14.000 euros y los costes de personal está modulado, tal como ahí se indica, y el cálculo es automático respecto a lo que diga el último impuesto de sociedades cerrado por la empresa. La ayuda es del 50%, como comentaba, está modulado y de alguna manera la suma de los dos costes en I+D es un módulo de gasto de 40.000 euros máximo y de 30.000 euros en proyectos de diseño de gasto máximo, al 50%. Una solicitud por beneficiario y en este tipo de proyectos no es necesario en ningún caso la petición de 3 presupuestos. Esto es lo que es los cheques microproyectos de I+D. La siguiente línea es, bueno, en este caso, en esta convocatoria también se ha añadido una mejora en la escritura, de tal manera que el módulo que ahí es calculado de forma automática, está limitado por el módulo comentado, una vez aprobado en la fase de justificación no va a requerir de ninguna justificación por vuestra parte y no va a requerir posiblemente de inspección física, cosa que hasta ahora mismo pues requería en la fase de pago. Y alguno quizás lo estéis ahora viviendo en vuestras carnes. El siguiente cheque es el cheque talento para la contratación de investigadores, tecnólogos o gestores de empresa cualificados. ¿Qué se subvenciona? Pues la contratación de este tipo de profesionales, las 12 primeras nóminas naturales. Los beneficiarios en este caso son empresas PYME y grandes empresas. La subvención es el 50% con un gasto de módulo máximo de 50.000 euros. Quiere decir que si el profesional tiene unos costes brutos más seguridad social a cargo de la empresa que supera los 50.000 euros, nosotros paramos en 50.000 y la ayuda será de 25.000 euros. Estas son todas ayudas que llevan minimis. Los cheques van todo a minimis, por lo tanto importante lo del minimis como os comentaba. Os voy a comentar las novedades que aplicamos en este tipo de cheques. Se ha afinado la especificidad respecto a los contratos formativos. Admitimos contratos tanto en alternancia como de práctica laboral adecuada al nivel de estudios y de ahí he puesto casos que pueden darse. Por ejemplo, estudiantes de máster ya graduados, pues podemos pedir ayuda por hacer un contrato en alternancia. Estudiantes graduados dentro de los 3 años siguientes a la terminación de sus estudios, pues podemos pedir ayuda para un contrato en práctica de profesional adecuado al nivel. El salario mínimo se ajusta al mínimo a lo mismo que he comentado en I+D, al 1,4 el salario mínimo interprofesional a 1 de enero de este año. Lo mismo, cuando los contratos sean en formación, no requerirá que ese profesional no haya estado en los últimos 6 meses en la empresa, no va a ser exigible. Y bueno, que como ahí se indica, no se subvencionan, esto ya venía de años anteriores, la contratación por pura sustitución y donde no exista un salto diferencial para la empresa de forma estratégica o profesionales que ya han recibido ayuda por esta línea de ayuda. El siguiente cheque es el cheque Europa. Lo que hemos hecho es sacar este concepto de los cheques asistencia, es un concepto muy heterogéneo con la línea anterior. Son actuaciones de asistencia que van al 100% de ayuda. Los módulos de gasto, como podréis ver en el texto de la convocatoria y en nuestra propia página web, pues están entre 3.000 y 34.000 euros en función de la tipología de la convocatoria
a la que nos presentemos, que no solo subvencionamos la definición y presentación a proyectos internacionales, también subvencionamos la asistencia para la gestión y coordinación de proyectos de I+D financiados por la Unión Europea o para los gastos de profesionales de nuestra empresa a todo lo que son acciones de prospección y participación de la empresa en proyectos de I+D+I. Novedades, pues las propias de lo que es la actualización de los programas a día de hoy, tal como Bruselas pues tiene abiertas todas sus líneas y convocatorias de ayudas. La siguiente línea es la línea de conoceres de energía y medio ambiente, acrónimo TEC. ¿Qué subvencionamos? Pues inversiones que incrementan el nivel de protección medioambiental, depuradoras, incineradoras, etcétera, etcétera, inversiones de ahorro y eficiencia energética, inversiones de cogeneración en alta eficiencia, inversiones en fuentes renovables. Como luego veremos, importante, este año no convocamos la inversión en solar y eólica porque estas inversiones están subvencionadas por la línea que ahora os comentaré de la Consejería de Sostenibilidad y también la gestión de residuos hacia terceros como actividad para empresas de esta actividad. Beneficiarios, pymes, grandes empresas o cualquier otro tipo de organizaciones. Ayudas, 40% si nos podemos acoger a READ, 25% si no. Ahí está un poco el detalle de que puede acogerse a READ o no. De cualquier manera, a READ, si vamos a acogernos a READ, abrimos el expediente antes del 30 de junio o el 30 de junio y finalizamos la inversión antes o como tarde el 31 de mayo del año que viene y lo habremos justificado y solicitado la web. Novedades, la primera ya la he comentado, el detalle lo tenéis ahí de cuándo podemos acogernos a READ. En este caso no subvencionamos lo que he comentado, fuentes de energía renovable, eólica o fotovoltaica, dado que son ayudas de la Dirección General de Transición Energética del Real Decreto 477. Es ahí donde debéis de encajar este tipo de inversiones. Como ya comentaba antes, hay una línea de eficiencia energética que gestionamos con fondos IDAE. Tenemos abierto desde 2019 y la tenemos abierta hasta agotar fondos. Las inversiones que encajan en esa línea no pueden recibir ayuda por esta línea. La empresa de primeras puede abrir expediente en las dos líneas y quizás es deseable que así lo haga. Luego ya iremos trabajando en qué línea encajan. Esto es importante también. La contabilidad diferenciada también importante. En toda la línea, en este caso lo que vayamos a financiar por READ, aquello que vaya al 40%, ser conscientes desde el minuto cero tenéis que ir contabilizando adecuadamente, tal como se detalla, para que luego no tengáis o reducción de la prima o caída de la ayuda en su totalidad. Y voy rápido. Esta es una línea específica de eficiencia energética. Estamos trabajando en ella. Convocaremos en breve. Va a ser la línea acrónimo TE1 SM+-. Aquí los beneficiarios van a ser las pymes industriales y el objeto subvencionable va a ser en dos fases. El desarrollo de auditorías energéticas previas y luego un segundo expediente será para la posterior implementación de las medidas de ahorro y eficiencia energética que en esa auditoría se determinen. Las ayudas van a ser del 75% en las auditorías que obligan a implementar lo que se determine en esa auditoría y el 40% en lo que son activos de implementación con un límite de gasto máximo de 50.000 euros. Aquí lo que planteamos es que las empresas, a partir de una buena auditoría energética, sean capaces de hacer inversiones de alto impacto en su eficiencia energética, sus procesos y de rápido retorno. Convocaremos en breve y si estáis en nuestra newsletter o os inscribís a ella o estáis en contacto con nosotros, pues estaréis informados con más detalle de ello. Ayuda no voy a entrar en detalle, se sigue manteniendo ayuda para
puesta en marcha y funcionamiento de agrupaciones empresariales innovadoras. Las condiciones se mantienen respecto a años anteriores y bueno, la novedad en este caso es que se simplifican los tipos y vamos a tipos fijos del 50%. Y bueno, pues esto es un poco el detalle de todas las líneas y estamos a disposición de las consultas que hagáis al final de la jornada. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, nos queda Luis Pérez Echeguren, que nos va a hablar de otras ayudas y servicios, del resto de las ayudas de las que no han hablado Mercedes y Alfredo. Bueno, como hemos hablado, os he hablado también de la página web, del boletín. Esta última parte de la presentación os voy a enseñar la página web de ADER y lo que vamos a ver es un poco como donde tenemos la información de todas las ayudas, etc. ¿Vale? Sí. Aquí. Voy a quitar la barra porque si no... Bueno, te la arrastras un poquito. Uy. Bueno, esto parece como, ¿no? Las rebajas, ¿no? Ahora queda el resto. El resto. Bueno, el resto, emprendimiento, autónomos, comercio e internacionalización. Bueno, comercio lo ha comentado ya Merche, sí. pero bueno, efectivamente, bueno, Alfredo y Merche, más de 20 millones del plan estratégico están en sus líneas. Y luego tenemos pues la parte de, sobre todo yo me voy a centrar en internacionalización y emprendimiento. Sabéis, todas las ayudas de ADER desde el año 2017 se tramitan vía telemática con firma digital a través de sede electrónica, ¿vale? Es decir, toda la documentación y todo el proceso ha de ser telemático a través de la sede electrónica. Nuestra sede electrónica, como comentaba el gerente, estos 20 y tantos mil expedientes, bueno, por aquí sigue todavía los rastros del ocio nocturno, de MTS, de los planes de rescate, y aquí ya lo cambiaremos ahora una vez que finalicemos esas, y siempre va a ser un procedimiento de obtener la credencial y hacer la solicitud. La mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, seguro que nos está viendo gente que no lo sabe. Es decir, se inicia los procedimientos en el punto 1, se continúan en el punto 2 y ahí se llega hasta la solicitud del expediente y a partir de ahí todo el procedimiento hasta el archivo del expediente va a ser siempre telemático, ¿vale? Lo decíamos también en la charla, es decir, queremos que estéis informados de toda nuestra novedad. Muchos de vosotros sé que lo estáis. Nuestro boletín llega ya a 10.000 empresas de La Rioja y de fuera, pero es de La Rioja, y por favor apuntaros al boletín para que estéis informados de tal. Solo es enviarnos un correo electrónico y nosotros os damos de alta en el mismo para que así recibáis. No somos muy pesados con el boletín, intentamos no serlo. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, un boletín con las novedades más importantes. Bueno, centrémonos en el resto de ayudas, ¿no? ¿Qué nos quedan? Centrémonos en el resto de ayudas. Que no tiene menos importancia. Efectivamente. Yo creo que sí, no, sin duda. El tema de la internacionalización. Una de las misiones básicas o uno de los objetivos prioritarios de la Agencia de Desarrollo es ayudar en los procesos de internacionalización que yo creo que tanto bien han hecho a la economía riojana y tanto bien han hecho a nuestras empresas la posibilidad o esa búsqueda de los mercados internacionales. Pues yo creo que ADER, como en el resto de actuaciones, de inversiones, de innovación, pues también es un socio estratégico dispuesto a ayudar en unos porcentajes que veremos bastante elevados, a elevar en esos procesos de internacionalización de nuestras pymes, de nuestras grandes empresas y también, bueno, de las dos, ¿no? Un poco diferenciadas. En primer lugar, ¿a qué pymes concedemos o podemos conceder subvención? Bueno, pues a todas empresas extractivas, manufactureras, programación, informática, etcétera, etcétera. También a grandes empresas, exclusivamente, como hemos visto, en actuaciones sujetas a minimis, y también a otras empresas que están realizando cualquier otro servicio de internacionalización con nosotros, ¿vale? No se ha recordado mucho a lo largo de la charla, o por lo menos no
no lo recuerdo, recordad que las comunidades de bienes con carácter general en la Agencia de Desarrollo no son subvencionables. Las sociedades civiles también tienen muchísimas limitaciones. Fundamentalmente nos centramos en empresarios, personas físicas y sociedades mercantiles de cualquier tipo, ¿no? Anónimas, limitadas, cooperativas, etc. Las comunidades de bienes completamente excluidas, las sociedades civiles pueden entrar en las partes de emprendimiento y en el tema de comercio también pueden entrar incluso las comunidades de bienes en algún caso. Nunca hay verdades absolutas. Por eso yo creo que es muy importante lo que comentaba el gerente de ADER, estar siempre en comunicación con nosotros. Yo soy también el responsable de la unidad de información y yo creo que a vuestra disposición en el correo, fundamentalmente. El correo yo creo que es ahora el canal más eficaz de comunicación. El teléfono, vivimos un tiempo de que tiramos muchísimo de teléfono en todas las empresas, tenemos problemas de comunicación, hacemos lo que podemos en la centralita, pero fundamentalmente yo creo que el correo electrónico es la manera más eficaz y que en 24 horas vais a tener respuesta de la agencia de desarrollo. Lo que os digo, cuando tenéis un proyecto, preguntadnos incluso antes de hacer la solicitud y no dejarlo para el último día, que es también un tema bastante complejo. Pues vamos a subvencionar hasta 16 cosas en el ámbito de la internacionalización. Yo creo que pocas cosas quedan fuera de lo que en esta ayuda tenemos recogido como subvencionables. Desde la exposición en ferias fuera del territorio español, ferias de carácter internacional, registro de marcas. Aquí hago un inciso, sabéis, o si no lo sabéis, os lo recuerdo, la Agencia de Desarrollo es el Centro Regional de Patentes y Marcas. Os ayudamos a las pymes, personas físicas, pymes, grandes empresas, a proteger vuestra propiedad industrial, marcas, diseños, patentes. Podéis venir a preguntarnos e incluso a tramitar cualquier tipo de actuación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Visitas a ferias en el exterior, presentación de licitaciones, misiones comerciales, contratación de técnicos. Aquí me voy a parar porque hay determinadas actuaciones que tienen carácter retroactivo y otras que no lo tienen. Lo que está sujeto a minimis, ya estáis familiarizados con el concepto, ¿no? Lo que normalmente está sujeto a minimis puede tener carácter retroactivo y está sujeto a la limitación que comentaba mi compañera Merche Alfredo de 200.000 euros por el grupo, incluso de empresas, en los últimos 3 años. Y luego hay otras actuaciones que no tienen carácter retroactivo dentro de las 16, ¿vale? ¿Qué porcentajes estamos dando de subvención? Para la contratación de técnicos llegamos al 50% de subvención y con carácter general para el resto de actuaciones el 35%. Es decir, 1 de cada 3 euros que la empresa invierte o gasta, en este caso invierte en internacionalización, va a ser retornado por la subvención. Yo creo que es una subvención muy ventajosa. Puede ser incluso que haya porcentajes adicionales y la empresa está dentro de algún programa específico siendo ayudada por nosotros. Veo a alguno de vosotros que habéis estado en estos programas específicos que sacamos para ayudar a las empresas a iniciarse en la exportación o para continuar en la exportación. Y bueno, yo creo que esta ayuda sí que tiene un tema muy importante y una diferencia muy importante. Han de ser actuaciones siempre realizadas en el año y además cierra muy pronto, cierra el 15 de julio. Esta ayuda no se vuelve a abrir, es decir, no es que sea un porcentaje hasta una fecha como veíamos con REAC o no, sino que a esta cierra el 15 de julio del 22. Y subvencionamos siempre actuaciones realizadas durante el ejercicio 22, si son de las actuaciones con carácter retroactivo desde el 1 de enero al 31 de diciembre y si no, desde la fecha de presentación. Todavía seguimos viendo, como decía Alfredo, problemas con facturas que están en los expedientes y son previas, no es una actuación retroactiva y vemos facturas con fecha previa al inicio o a la solicitud de la ayuda. Esas inversiones o esos gastos quedan fuera e incluso cuando existe el efecto incentivador puede afectar a toda la subvencionabilidad del proyecto. Por tanto, yo creo que siempre la comunicación es muy importante. Llamadnos, preguntadnos y haced la solicitud siempre antes del final de plazo, que en este caso es el 15 de julio, y siempre que sea todo lo que solicitéis sea subvencionado, ¿vale? La fecha sea subvencionada. Luego estaríamos en el último punto, que es la línea de emprendedores. Nosotros tenemos como 2 fases en las líneas de emprendimiento. Las fases iniciales y la fase de consolidación, vamos a decir así. Es decir, vamos a subvencionar el esfuerzo inicial
de una empresa, de una persona, de un equipo que realiza inversiones para lanzar un proyecto al mercado. Y vamos a tener dos líneas en función del grado de innovación. La línea, vamos a decir, para actividades normales, sería el programa de adquisición de primeros activos, y la creación de empresas innovadoras, que es donde hacemos un esfuerzo adicional en los porcentajes, que ahora entraremos al detalle, donde lo que pretendemos es financiar aquellas empresas con alta capacidad de innovación, con alta capacidad de crecimiento, con un grado de innovación importante. Ahí, a través de AERTIC, además, bueno, es una de las maneras de poder certificar ese grado superior de innovación que necesitamos para que la empresa sea catalogada como empresa joven e innovadora. Promoción de emprendedores. Algo sencillo. ¿Qué queremos? Que las personas sean de manera individual o colectiva, creando sociedades o siendo autónomos individuales o empresarios individuales, creen una empresa. Prácticamente en cualquier actividad económica. Prácticamente en cualquier actividad económica. Y entendemos que ha de ser un emprendedor, es decir, una persona que no ha trabajado en los últimos 3 años en algo similar o en la misma actividad y que no lo va a hacer cuenta ajena en ese momento en otra empresa. Es decir, lo típico de yo creo mi proyecto, me lanzo y me dedico al 100% a ser o a generar mi propia empresa. Prácticamente, en toda esta lista de actividades, yo creo que solo está excluido el comercio al por menor, porque el emprendedor comerciante minorista podrá entrar por la línea de comercio que ha comentado Merche y, bueno, sí que hay alguna excepción, ganadería, agricultura, construcción de edificios, cafeterías, bares, etc. ¿Vale? Aquí, ¿qué queremos? Que el emprendedor tenga sus gastos de constitución, donde pues, las notarías, registradores, cursos de creación de empresas, pequeños gastos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, diagnósticos de propiedad industrial. Somos muy convencidos de que hay que estudiar mucho la propiedad industrial de la empresa. Inversión en activos fijos nuevos, desde reforma de un establecimiento, compra de maquinaria, mobiliario, vehículos, siempre en las categorías, no se ha comentado en general, pero las categorías de vehículos para ser subvencionables siempre han de ser unas específicas, M1 3031. También incluimos, como comentaba Merche, los honorarios del canon de franquicia, el derecho de traspaso con unas limitaciones hasta 3.000 euros. Queremos que el emprendedor nazca tecnológicamente ya avanzado, es decir, ha de invertir en web, ha de invertir en hardware, ha de invertir en software, ha de invertir en protección de datos, ha de invertir en todos estos asuntos. También todo eso lo vamos a considerar subvencionable. Y el diseño, es decir, el emprendedor ha de invertir en publicidad, ha de invertir en el diseño de sus catálogos, ha de invertir en el diseño en la protección de su diseño industrial, en la protección de su marca. Todo eso lo vamos a subvencionar. También es verdad que ha habido una novedad, se ha bajado de 4.000 a 3.000 euros la inversión mínima para que podamos conceder subvención a un emprendedor y es la suma de todos estos conceptos que hemos visto, desde los honorarios de notario hasta la publicidad que voy a hacer en Google AdWords, todo eso es subvencionable. Y también vamos a conceder 1 de cada 3 euros que inviertes, un poco más, el 35% de subvención tipo fijo. Aquí no hay, el emprendedor va a saber casi ciencia cierta cuál es la subvención que va a tener, porque es un 35%. Tampoco lo hemos comentado, normalmente siempre han de ser todos los activos de primera mano, las facturas han de ser superiores a 300 euros. Bueno, siempre hay alguna cosa que nos marca las normativas que puede dar lugar a pequeñas diferencias, pero a priori el emprendedor que invierte 30.000 euros va a recibir una subvención de 10.500. ¿Vale? Yo creo que aquí poco más que contar, esta orden tiene carácter retroactivo, por tanto, sabéis que está sujeta a minimis, al emprendedor generalmente le da igual esto porque es la primera vez que pide una ayuda, entonces no le va a influir con carácter seguramente en muchos años, pero bueno, está sujeta a minimis y el plazo acaba el 2 de diciembre y se pueden admitir inversiones y gastos realizados desde el 11 de diciembre del 2021. Esto es, vamos a decir, la ayuda normal. Y ahora pasamos a la ayuda de empresarios de base tecnológica, donde queremos financiar aquellas empresas, aquellas spin-off de empresas consolidadas con un grado alto de innovación, empresas, grupos de personas que montan empresas con alto potencial de crecimiento. Queremos generar empresas que van a ser el futuro de la tecnología en La Rioja. ¿Qué hacemos aquí? Pues elevamos un poco el porcentaje, por no entrar en detalle. Es decir, aquí subvencionamos todos los gastos necesarios para lanzar el proyecto al mercado y vamos en vez de un 35% a un 50%. ¿Vale? Esta ayuda se puede mantener durante un máximo de 5 años, es decir, las empresas jóvenes e innovadoras se catalogan así
durante un plazo de 5 años y queremos acompañar en el tiempo a esta empresa. Queremos hacer varias fases de proyectos con ellos. Queremos temporalizar todos esos desarrollos maximizando la subvención a conceder. Por tanto, los gastos de personal, las colaboraciones externas, los activos fijos nuevos, los costes indirectos, todo lo que conlleva el lanzamiento de un nuevo producto o proceso al mercado y que conlleve, como puede acreditar AERTIC, un alto potencial innovador y según establece el reglamento de las jóvenes empresas innovadoras, nosotros le vamos a conceder esa subvención del 50% sobre esos gastos. El fin de plazo, el 2 de diciembre también, tiene carácter retroactivo, etcétera. ¿Vale? Y ya nos faltaría una tercera parte que además yo creo que va cogiendo fomento y aunque es una ayuda de pequeña dimensión económica, que ahora vais a ver, sí que es una ayuda cada vez más utilizada por nuestros autónomos o las personas que se han dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, que como sabéis, pues es el 99% o el 99,99% de las personas que realizan una actividad económica. Siempre existen las mutuas, etc. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, todos conocéis el concepto de tarifa plana, que sigue en vigor. No sé, los últimos cambios y noticias, ya sabéis que el tema de los autónomos está dando vueltas, pero lo que nosotros hacemos es, vamos a decir, alargar esa ayuda que la Administración General del Estado da durante el primer año de vida a un autónomo, con la famosa tarifa plana de 50, 60, 64 euros al mes durante el primer año, pues concedemos una subvención equivalente para que esa ayuda se mantenga durante el segundo año. Este año eso se traduce en que hemos concedido una subvención de 1.380 euros por el segundo año de vida de la empresa. ¿Vale? Os hemos puesto aquí, por no alargarlo más, os hemos puesto aquí cuándo os disteis de alta, cuándo debéis pedir la solicitud. No creo que lo veáis desde atrás, pero bueno, también aquí ya esta es una subvención disposición y abono, es decir, solo tienes que presentar las cuotas pagadas y una memoria y el formulario que hemos visto en sede electrónica y a partir de ahí se concede la subvención. El plazo también es un poco distinto a lo que hemos visto con carácter general, que es el 2 de diciembre, aunque hemos visto que internacionalización es el 15 de julio y esta va hasta el 30 de diciembre del 2022 para hacer la solicitud. ¿Vale? Con ello yo creo que además este año, por ejemplo, se han presentado más de 400, casi 450 expedientes a esta línea, pues lo que queremos hacer este año es a todas las empresas que se dieron de alta entre enero del 20 y diciembre del 20, pues facilitarles este tipo de subvención. Yo creo que poco más. Por mi parte, no. Vale. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Sí, podéis subir. Sí, si yo tú creo me que cambias de sí, silla sí, para que vea perfecto. las preguntas de fuera. Muy bien. Genial, gracias. A ti. No sé si tenemos preguntas aquí. Bueno. La compra de un servidor por parte de un comercio minorista entraría en la ayuda de comercio. ¿Y qué apartado sería? ¿Sería el de activo fijo o se consideraría en el apartado de TIC? Yo lo metería en el apartado de TIC. Como hardware, Sí. ¿no? Que no aparezca en el ejemplo. Vale. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Ser y a Ader. Yo tengo una pregunta para Luis. Habitualmente en los programas de internacionalización se admitían facturas del año anterior en reserva de ferias, de reserva de stands. Yo tengo un problema, yo no sé que tenga facturas del año anterior, es que tengo facturas del año 2019. No sé si quiere motivar o... Disculpa el detalle, Santiago. O sea, ¿tú tenías expediente abierto o es un expediente nuevo? No, es un expediente nuevo porque en 2020 no me correcto. Vale. Yo creo que lo que dice, pues lo podemos hablar en detalle y es un poco esta comunicación que queremos que haya entre empresa y ADER. Yo entiendo que no
sí, con carácter general no sería subvencionable porque la actuación está fuera del plazo marcado, pero lo vemos en detalle porque entiendo que esto proviene de una situación extraordinaria, no es algo normal. Entonces, si te parece, lo vemos mañana, por ejemplo, con la responsable de internacionalización y le echamos un vistazo. Gracias. No sé si tenemos aquí alguna. Sí, no veo por la columna. Hola. A ver, en la línea INP, si tú pides financiación también para financiar esa inversión, ¿puedes pedir también subvención por el préstamo que solicitas? Se puede pedir, no hay ningún problema. El único problema podría haber si ese préstamo que solicitas está a su vez subvencionado. Si tú tienes una inversión de 100.000 euros por hacer y solicitas un préstamo de 100.000 euros para financiar esa inversión y está subvencionado, entonces no se cumpliría el requisito para poder tener un porcentaje un poco superior, con lo cual tendría que ir o al 10% si es una mediana o al 20% si es una pequeña. Si ese préstamo que tú estás solicitando no está subvencionado, entonces ya podríamos ir a cumplimiento del artículo 14 y superar esos porcentajes y entonces subvencionar un 15% si es una mediana o un 20% si es pequeña. O sea, en ningún caso va a significar que está excluido de la subvención, pero va a tener un porcentaje u otro. No sé si me he explicado. Igual tendríamos que ver en concreto en qué consiste la inversión. Luego puede ocurrir que si hay un préstamo bonificado y ese otro organismo, entre sus requisitos, no permite que tenga otra subvención, pues entonces igual no es compatible, pero la incompatibilidad no vendría de ninguna manera por nuestra línea. Ya, pero yo lo que te pregunto es, si pides la subvención por la inversión, Sí. Por las 4 líneas que hay, Sí. si aparte luego se puede pedir por subvención por el préstamo que solicitas para financiar. En principio no hay ningún problema. Vale. Vale, Lo único podría cambiar el porcentaje en función de si ese préstamo es subvencionado o no, pero puedes acceder a la ayuda. Vale, gracias. No. Hola, pues para ti, como línea IGI, comentabas antes que había que añadir un CNAE nuevo en la empresa. Yo simplemente viendo las condiciones y demás, sí que aparecía la opción de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, con lo cual ahí no incluiría el tener que añadir un CNAE nuevo. Es que el tema es el reglamento europeo al que tiene que respetar el proyecto. Entonces, los proyectos, perdón, los reglamentos están cambiando, de hecho ya han cambiado. Tenemos que modificar nuestra orden para adaptarlo a ese nuevo reglamento. Y en ese nuevo reglamento ya no se contempla la posibilidad de nuevo proceso, nuevo producto. Es en realidad únicamente nueva actividad y como nueva actividad se define o nuevo establecimiento o ampliación de la actividad del CNAE. Pero es por el reglamento. Al final, aunque no esté reflejado en nuestra orden, sí que se hace referencia a ese reglamento europeo. Y de hecho va a haber una adaptación, pero todavía no se ha publicado. Entonces, finalmente sí que será subvencionable una ampliación de capacidad productiva dentro de los condicionantes que tiene la línea, que son más de 500.000 euros de inversión, etcétera, etcétera. No, tiene que ser nueva actividad. Lo que he comentado, o bien un nuevo establecimiento manteniendo los anteriores, o bien un cambio en la actividad, en el CNAE. Muy bien, gracias. Hola, seguido con las líneas INP, si tenemos dos proyectos en dos ubicaciones diferentes, creo que se pueden solicitar dos, no puede haber dos solicitudes, pero se puede integrar en una. Se puede integrar una sin ningún problema. De todas formas, aquí tendríamos que ver, no sé si existe la posibilidad de que se cumplan los criterios REACT. En principio, la línea nuestra convocatoria dice que es un único expediente por empresa. Se admiten dos expedientes si hay un proyecto que cumple los requisitos REACT y otro que no cumple, pero sería la única posibilidad. De todas formas, la posibilidad de fusionarlo en un único proyecto que se va a desarrollar en dos ubicaciones, no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. También en la misma línea. Un poquito de INP o mía. Quería confirmar contigo, Mercedes, ¿es posible el tema del alquiler de la compra?
que ha generado ahí un poco de duda, al no ser un nuevo establecimiento. Ah, sí, sí. Creo que la podemos sacar. En la mía no hay ningún problema en ese sentido, porque los 4 situaciones que se pueden subvencionar es para la línea INP, lo del nuevo establecimiento, no, bueno, todos lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que claro, si tú tienes un alquiler con opción a compra en el local en el que estás desarrollando actividad, no es un nuevo establecimiento porque es el mismo, no hay ampliación de la capacidad, no hay nuevo producto, nuevo proceso, no se puede. Pero en la línea mía no hay ningún problema. Vale, lo que pasa es que sí que es cierto que es un porcentaje más bajo, tiene que estar iniciado antes y se acoge al régimen de minimis. Vale. Hola a todos y gracias por vuestra presentación. Una pregunta muy general, que siempre tengo dudas. ¿Qué criterios seguís a la hora de hacer el cálculo del minimis? De referencia es la presentación del expediente, la aprobación, la justificación, la resolución. La resolución de concesión, el ejercicio de la resolución de concesión. Es decir, ahora estamos en 2022, tendríamos en cuenta las resoluciones emitidas en 2020, 21 y 22. Tampoco tomamos el periodo exacto de fecha a ese ejercicio, pues 2020. ¿Y si tardáis un año por el COVID, 2 años? El año que resolvamos. Se puede dar incluso el caso de que os beneficie, que ahora no tengáis saldo y resolvamos el año que viene y tengáis saldos. ¿El año es el año natural o va de fecha? Tenemos años naturales. Años naturales, por eso te digo que tenemos en cuenta ahora mismo 2020, 21 y 22. De cualquier forma, ahora hemos incorporado en nuestra página web un enlace. Pero no funciona bien. Pues si no funciona bien... Porque lo que decís vosotros, el enlace da distinto. No, porque el enlace no. El tema es que tú pones minimis, pones el CIF de la empresa y te sale el desplegable de todas las ayudas de minimis que ha tenido. Claro. Ahí te salen todas. Desde todas de España. Sí, pero solo tengo de ahora el veterinario permitido. Pero ahí el Sí. problema... Bueno, disculpa. No, sí, no, la ahí te discrepancia sale... suele ir por los préstamos. Es que ahora que es minimis para todos, pues acaba. Sí. No, yo iba a decir que el tema es que en ese listado te salen todas, pues tienes que mirar solamente las resueltas a partir de 2020. Y sí que ha habido un tema, que hubo un problema a principios de año cuando nosotros todavía no teníamos incorporados los remanentes, que desaparecieron las ayudas que tenían esos remanentes, pero eso en principio ya está incorporado y ya no hay no tendría que haber ninguna discrepancia. Claro, la discrepancia puede ser, o sea, si tú pides para tu... O sea, nosotros en nuestro control de minimis de ADER, que también lo tenemos, solo es nuestras ayudas. Ese enlace es de la Base Nacional de Subvenciones. La diferencia puede ser que hay determinados productos bancarios o determinados productos del ICEX, productos de cualquier otro organismo que sí están sujetos a minimis y van a aparecer ahí. Sí, pero demasiado. No, pero hay de otros organismos. Los préstamos ICO... En este caso es todo... Vale. Entonces tendría que coincidir efectivamente. Otra diferencia que se me ocurre, y esto tendría que confirmarlo, es que en la base de datos nacional lo que aparece es el importe de la resolución de concesión. Sin embargo, el dato que tienes si entras a nuestra aplicación, se va actualizando en función de si hay liberalizaciones. Es decir, si yo emito una resolución con una subvención de 100.000 euros, lo justificáis y se pierden 25.000, pues nosotros ya lo recalificamos a 75.000 euros. Sin embargo, en la base de datos nacional sigue constando 100.000 euros. Se me ocurre, no lo sé. Pero podríamos ver el caso, si os parece, sobre todo para aprender. Y lo vemos si parece con vosotros. Vale. Pues si os parece, mañana lo revisamos. Lo miramos, sí. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. No. Hola, muy buenas. También en relación con la línea INP, ha quedado claro que para poder acceder a la titularidad tenemos, el proyecto tiene que justificarse antes del 31 de mayo del año 23. Sí. En la presentación de Luis hablaba del 31 de diciembre del 23. Supongo que ese es el plazo en el que ADER pagará la subvención. ADER tiene que emitir la resolución de abono y el pago antes del 31 de diciembre de 2023. Ese es el plazo, sí. Por eso rogamos encarecidamente que nosotros cuando resolvamos os daremos un plazo. No es necesario que apuréis hasta el 31 de mayo para soltar el abono. Si tenéis la inversión realizada y pagada, cuanto antes mejor. Bueno, todavía no hemos resuelto, pero
pero sí que sería conveniente por todos, porque vamos a andar un poco justos con el tiempo. Y acordaros que ha de estar pagada, es decir, el efecto de pagado. ¿Alguna pregunta más por aquí o empezamos con las del chat? Que hay unas cuantas, ¿eh? Vale. A ver, esta Asega nos dice, los presupuestos, bueno, esta vale para cualquiera de vosotros, los presupuestos pueden ser anteriores a la solicitud de la subvención, el carácter incentivador se pierde si es previo. Si son presupuestos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema sería un presupuesto aceptado, que se ve que está aceptado antes, pero un presupuesto sin más no supone ningún problema. Jorge nos dice 20.000 mínimo es muy alto. Entiendo que la TI4 bueno, 20.000 es euros. una apreciación, no es una pregunta. Comenzar que en este caso es una línea que vamos a cofinanciar con READ, por lo tanto también tenemos que modular la subvención mínima a conceder y por otro lado es verdad que gran parte de esos primeros gastos pueden ser financiados por el kit digital o cualquier otra líneas similares que pueda haber de lo que es Next Generation. Vale. A ver, Javier Rioja comenta. Consultoría para la presentación de proyectos al programa europeo LIFE, ¿se subvencionan? No es exactamente mi expertise en detalle, pero en principio sí se pueden subvencionar. En este caso sería bueno que se hable con Enrique Esteban de la agencia para que concrete, pero en principio sí. Desde el público parece que afirman que sí, que ya se han estudiado la línea en detalle y que sí. Sé que Europa. Vale. Lo que ocurre es que en ese tipo de proyectos es verdad que puede haber algún beneficiario de los que luego no encajan en lo que son los beneficiarios que la orden reguladora establece. Entonces, como decía antes mi compañero Luis, de forma general sí, en esos detalles ya hay que verlo. En este caso, sobre todo, ¿cuál es el beneficiario? Vale, tenemos otra pregunta de Silvia Jiménez. Hola, el año pasado sí que entraba el almacenamiento de energía solar en la línea TEC. Entonces, este año, si no entra en esta línea, ¿entraría en la nueva T1 que está pendiente de publicar? No. Este año este tipo de actuación encaja en la línea de ayudas que abrió la Consejería de Transición Energética según el Real Decreto, no recuerdo el número exacto. Vale, hay muchas preguntas. Además hay incompatibilidad. Vale, sigo porque hay unas cuantas. Arantxa Gastón, en la línea PAL, en la inversión maquinaria y bienes de equipos nuevos, ¿podría encajar la adquisición de maquinaria agrícola? En caso contrario, ¿podría encajar este tipo de inversión en alguna otra línea? Gracias. Nosotros, en principio, las ayudas que llevamos son para transformación de productos agroalimentarios. Entonces, si va destinado a la fase agrícola, nosotros no tenemos subvención. Tendrían que dirigirse a Agricultura para ver si hay algo. Ya que hablamos de la línea PAL, una cosa, bueno, no he comentado tantas cosas, pero bueno, una de ellas es que en concreto en la línea de agroalimentaria se hace acta de inspección previa, con lo cual os pediría que solicitaseis la subvención con tiempo para desplazarnos a verificar que no se han iniciado las inversiones. Vale, tenemos otra pregunta sobre la IGI, pero creo que ya la hemos consultado, ya la hemos resuelto antes, porque es como aclaración sobre la IGI, ¿se financia entonces nueva actividad, nuevo CENA y nuevos establecimientos? Sí, hemos comentado antes. Javier Rioja le confirmamos que sí, que el live sí es un... Sí. A ver, si presento un expediente INP cumpliendo los requisitos REACT y otros sin cumplir y en el momento de justificar no cumple con REACT, ¿se considera que he presentado dos INP o se fusionan en uno? Bueno, eso está previsto considerarlo como no incumplimiento, puesto que ha habido un proyecto que en principio iba a finalizar al 31 de mayo. No habría problema que en ese momento hubiese dos, ¿no? Vale, nos preguntan de dónde está el enlace para ver el saldo de mínimes en la página de la ADE. Pero ahora os compartimos. Yo es que no me acuerdo.
Bueno, si no, cuando os facilitemos la documentación, no sé, os meten por los dedos. Ahí está. Vale, espera, pues vamos a compartir un momento la pantalla. Vale, pues está en sede electrónica, consulta de saldo de mínimos, ¿vale? Está aquí. Continuamos. No sé dónde nos hemos quedado. Aquí. A ver, una pregunta de Isabel García. En las subvenciones a proyectos de inversión llevados a cabo por autónomos, empresarios y profesionales y pymes en periodo de crisis COVID-19, ¿solo se admiten proyectos iniciados entre el 11 de diciembre del 2021 y el día anterior a la publicación en el boletín? Sí, ¿O es que los proyectos han podido iniciar desde esta fecha? Es un requisito imprescindible que se hayan iniciado en ese periodo, porque si no se han iniciado en ese periodo puede presentarlo en la línea INP, cumpliendo el efecto incentivador y además recibiendo una subvención superior. Cuando se habla de que se ha iniciado, ¿no? Lo lógico es que haya una factura ya pagada o una factura emitida sobre cualquier parte del proyecto. O vamos a tener el mismo criterio que tenemos en el resto de los expedientes, o un contrato firmado también sería un inicio, un pago anticipado, el mismo criterio. Vale, a ver, Paola nos pregunta, buenos días, si el año pasado se solicitó la subvención de autónomos por la PTA y este año ya no es trabajador autónomo, ¿tiene derecho a dicha subvención? No, quiero decir, tiene que estar marcado dentro de la línea PTA, tú vas a ver cuáles son los requisitos, en qué fecha te diste de alta y en qué fecha puedes solicitar la ayuda. A ver, si no es ahora en el 2022, ha pasado a ser mutualista o tiene otras circunstancias, si se dio de alta en esas fechas y durante todo el periodo pagó las cuotas, lo que nosotros observamos es que haya hecho ese camino, o sea que puede ser que sí. Tiene que ver la web. Es decir, si se ha dado de baja ahora en marzo del 20 o en mayo del 22 y durante ese periodo tuvo la tarifa plana, sí lo puede pedir. Nos dice Paola que ha aclarado. Vale. Silvia Jiménez, si no llegas a justificar a 31 de mayo del 23, con fondos REAC, ¿ADER te adjudica en directo, o sea, directamente el porcentaje inferior de subvención? Sí, nosotros lo hablaríamos así. De cualquier forma, a ver, lo deseable es que intentéis, si se va a resolver un expediente como REAC, todos vamos a hacer un esfuerzo, va a haber un esfuerzo presupuestario, pues intentad que realmente se lleven a cabo en ese plazo. Es deseable también para vosotros porque vais a recibir más porcentaje, pero os pediría que tuvieseis cuidado con la previsión de plazo. Si no se va a cumplir ese plazo, pues no pidáis que tenga esa cofinanciación. Vale. Paola, buenos días. Anteriormente existía un cheque para los protocolos familiares. ¿Está previsto que se publique una línea para esto? Gracias. Bueno, en principio los planes de empresa que he comentado, que incorporamos otra vez, dentro de esos planes de empresa entraría esa particularidad. Digamos que los protocolos familiares vamos a considerarlo a todos los efectos como un plan de empresa. O sea que ya de por sí encaja. Perfecto. Buenos días. Para la línea de ayuda de INP indica que hay que solicitar, resolver y justificar y pagar antes del 31 del 12 del 2023. Sin embargo, si no me equivoco, la convocatoria indica 31 de mayo del 2023. Pero es que son plazos diferentes. 31 de mayo de 2023 para justificar y pagar la empresa y a 31 de diciembre para pagar ADER. De nuevo nos insisten otra vez con lo de los 20.000 euros. Es la última que es muy alta. Que si no se puede rebajar porque es muy alta, ¿vale? Pues no hay, por aquí no hay más preguntas. No sé si aquí en presencial tenemos alguna pregunta más. Última oportunidad para los que estáis online de hacer otra pregunta. Bueno, ha habido muchas preguntas. Bueno, tiene la oportunidad de dirigirse a nosotros en ADER. Que nos manden un correo electrónico. A nosotros aquí también, o sea, tenéis la oportunidad de contactar. Muchísimas gracias a todos. Luis, Alfredo, Mercedes, Luis, Amadeo, muchísimas gracias por la jornada y, bueno, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.